En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, comenzando a leer con el versículo 19, San Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Quiero hablar acerca del tema de la comisión, la gran comisión que Cristo aquí dio a sus discípulos. Cuando Él apareció a ellos, les dijo: paz a vosotros. Y la palabra de Cristo tiene poder. No son solamente palabras vacíos y sin vida, sino sus palabras tienen poder. Y al decir paz, recibimos paz. Al decir sea fortalecido, somos fortalecidos. La palabra de Dios tiene poder, y cuando es ungido del Espíritu y enviado directamente del Señor, puede producir en los oyentes lo que se dice. No solamente es el Espíritu que recibimos, sino recibimos la palabra. En esta forma Cristo es formado en nosotros. Dijo: paz a vosotros. Estaban atribulados, temorizados, angustiados y desalentados, y enseguida entraron en un paz. El mismo Señor que dijo paz al mar y hubo calma, dice paz a nosotros. Tenemos que entender el poder de la palabra de Cristo y el poder de la palabra de Dios predicada para producir en tu corazón, en mi corazón, lo que se dice. Es un misterio que no lo entiendo, pero lo creo. Porque se predique y al recibirlo se forma en ti lo que se dice. Cristo incluso dijo: cuando entráis en una casa, decid paz a esa casa. Y si hay paz ahí, si es casa de paz, recibirán esa paz. También, después de decir paz a vosotros, les enseñó las manos y el costado. Hermanos, si nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, nunca debemos olvidar de esta visión. La visión del Cordero inmolado en la cruz por nosotros. Cada vez que celebramos la Santa Cena lo hacemos en memoria de Él. Y recordando sus llagas, pagados por nuestros pecados y para redimirnos, nos da fuerza y aliento para continuar. Y recordar que estamos siguiendo, hermanos, un Cristo con llagas. Y no podemos esperar que de vez en cuando también nos va a tocar unas heridas también. Pueden ser heridas visibles o pueden ser heridas muy profundas, invisibles o demás, pero el que sigue al Nazareno también de vez en cuando echa gotas de sangre, porque las pisadas del Nazareno, hermanos, son manchadas. Y qué gloriosa visión que podemos tener, la visión del amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Y al tener esto en nuestra mente, delante de nuestros ojos, podemos ser discípulos de Cristo. Paz a vosotros. Luego les enseñó las manos y el costado. Que jamás, hermanos, nos olvidemos del costo de nuestra salvación. Que jamás nos olvidemos el dolor del Calvario. Que jamás nos olvidemos del amor tan grande de Dios que llegó hasta lo sumo para salvarnos. Eso es el comienzo del discípulo. Cuando tenga la paz de Dios en su corazón y cuando ve el costado herido de Cristo y las manos enclavadas en la cruz por Él.
Y estas son las manos que se impongan sobre nuestras cabezas, las manos heridas, que nos da una comisión, que nos da un encargo a predicar el Evangelio a cada criatura. No son manos de hombres. Gracias a Dios por la ordenación de los hombres. El año 60, cuando el presbítero me ordenaran en Pensilvania. Pero antes que ellos me impusieran las manos, hermanos, yo había sentido la mano herida de Cristo en mi hombro. Entonces le dijo el Señor, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. En la misma forma, la misma autoridad que Él recibió del Padre para entrar en este mundo y mostrarle su pecado y mostrarle también la voluntad de Dios. Nosotros somos enviados como luces y luminares en esta tierra en la misma forma, con la misma capacidad, con la misma unción. Desde luego, a medida que el mismo Espíritu que levantó a Cristo los muertos habita en nosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío. Y San Marcos amplifica en esta comisión las palabras de Cristo cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a cada criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estos son señales hasta el fin del tiempo. Cristo no ha cambiado, ni se han retirado los demonios, ni se han terminado los enfermos, siguen la necesidad. Y con esta comisión que Cristo le dio, vino una autoridad. Autoridad de aquel que dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. No solamente convertidos, sino discípulos. Que ellos ven cómo nosotros actuamos, qué decimos, cómo reaccionamos, y nos van copiando. Discípulos. Formándoles en hogares cristianos, en comunidades cristianas. Gracias a Dios que estamos siguiendo uno que tiene potestad y poder. Y cuando yo estaba testificando en Córdoba, hace años dando las puertas, y me sale un hombre al encuentro, muy enojado, diciendo: ¿a quién te ha dado esta autoridad? ¿Tú tienes permiso para hacer esto? Yo dije: sí. Se quedó un poco extrañado porque en aquellos días no había permiso. ¿Y tú quién le ha dado permiso? Le dijo: Mateo 28. Y el Señor dijo: id por todo el mundo a predicar el Evangelio a cada criatura. Eso es mi permiso. Tengo un carné, pero eso no es mi permiso. Tengo un certificado de ordenación, pero no es mi permiso. Mi permiso es esta gloriosa Biblia, que a todos los que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, tienen la autoridad de hablar en el nombre del Padre. Solamente discípulos pueden hacer discípulos. Solamente los que están bajo autoridad tienen autoridad. Si usted quiere hacer lo que le da la gana, no tiene esa autoridad. Y nosotros tenemos autoridad porque hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y la Escritura dice en Juan 1:12, a los que le recibieran, dióles potestad. Esa palabra en el griego es exousia, que significa derecho, autoridad. Los que le recibieran a Él, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, podemos invitar a los demás que vengan a la casa de nuestro Padre. Los hijos nacidos de nuevo y que estén en comunión con el Padre. Si usted ha peleado con papá, no puede invitar a nadie a comer, ¿verdad? En casa. Y el Señor sopló sobre ellos y dijo: recibid Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no había llegado todavía. ¿Qué es lo que recibieron? ¿Qué es lo que pasó? Sopló sobre ellos, dio a ellos su aliento. Él les sopló y ellos recibieron el soplo de Cristo. Y la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La Biblia dice que Dios ha derramado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clamaba Padre. Entonces, ¿qué pasó con nuestros discípulos? Claramente en ese instante recibieron el Espíritu de Cristo y fueron nacidos de nuevo. Nacieron de nuevo en ese momento y usted puede decir, ¿pero no eran ya nacidos de nuevo? ¿No eran discípulos? ¿No creyeron en Cristo? Pues sí, creyeron en Cristo. Pero nadie puede nacer de nuevo hasta que cree en el Evangelio completo. Y parte de este Evangelio es que Cristo resucitó de los muertos, ascendió al Padre. Y Cristo ya había ascendido y volvió otra vez, porque cuando María quiso tocarle, Él como sumo sacerdote dijo, no me toques, porque no ha ascendido a mi Padre. Pero luego ascendió y expuso su sangre sobre el altar de Dios y fue recibido como sumo sacerdote, bajó en su cuerpo glorificado y sopló su espíritu sobre los discípulos y le dijo, recibid Espíritu Santo. Y fueron nacidos de nuevo en ese momento, hermano. Y con ese nuevo nacimiento recibieron una autoridad. Y tenían autoridad porque estaban ya en la familia real, pertenecían al rey. Y Dios estaba en sus corazones, habitando en ellos. Pero le faltaba aún el poder, el dunamis. Hay varias palabras en el griego por poder. Uno es exousia, otro es kratos, otro es dunamis, que significa poder dinámico. Porque yo puedo tener autoridad, pero si estoy en cama medio muerto no tengo mucho poder. Puede ser una policía encamada, tengo autoridad como policía, pero si estoy muriendo de tuberculosis, pues no tengo poder. Y al nacer de nuevo, usted tiene autoridad, pero le falta también la unción, porque la autoridad no sirve sin la unción. Es la unción que ejerce el poder de la autoridad. Y gracias a Dios por la autoridad que Dios me ha dado, pero sin la unción del Espíritu soy hombre como otro. Pero cuando la unción viene, entonces la autoridad se puede ejercitar. ¿Estamos claros? Los discípulos, hermanos, ya estaban cambiados. Habían entrado en este lugar, en este aposento alto, temblando, atemorizados, desalentados, encerrados detrás de puertas con candados. En un momento de tiempo fueron cambiados. ¿Qué les cambió? El soplo divino, la presencia de Cristo. Aleluya. Muchas veces nosotros también sentimos detrás de puertas, encerrados en nuestras propias dolores, congojas que no podemos comunicarlo a nadie. No abiertamente encerrados, pero sí encerrados en nuestras tristezas, encerrados con temor. Y parece que la vida no tiene sentido. Y de repente el Espíritu de Cristo entra ahí, hermanos, y la atmósfera cambia. Y dice paz. Y yo te envío como Dios me ha enviado. Y el hombre y la mujer que es así enviado de Dios no anda sin rumbo ni sin propósito. No es una vagabunda espiritual yendo de iglesia en iglesia, de sitio en sitio, sino es una persona bajo autoridad, con un propósito fijo. Un hombre que no tiene ni vacaciones ni retiro, porque aún en sus vacaciones está hablando de Cristo. Y aún retirado sigue predicando el Evangelio. Lo que necesitamos, hermanos, son hombres convencidos, mujeres convencidas.
Y estos estaban convencidos de que Cristo era el Hijo de Dios y que había muerto por ellos y resucitó de los muertos y que tenía toda potestad en el cielo y la tierra. Y no tenían que temorizarse de nadie ya. No eran hombres que fácilmente se convencieran. Algunos dudaran. No estaban esperando que Cristo saliera de la tumba. Y el Señor les tuvo que decir, tardos de corazón para creer, duros de corazón. Pero les convenció. Y San Juan nos dice en su primera epístola, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y la única cosa que tú puedes comunicar es lo que has experimentado, lo que has sentido, lo que has gustado del verbo de Dios y de los poderes espirituales. Si Cristo no hubiera en aquel día, en el año 1954, entró con su poder en mi habitación y que me llamó tan claramente, yo no estuviera aquí ni tuviera el valor de decir, Dios me ha enviado, soy mensajero del Señor. Y cada uno tiene que tener ese encuentro con el Señor y ese sentir tan claro de que es llamado de Dios. Hombres con un propósito fijo, no vagando, ni vacilando, ni buscando solamente su propio bienestar, ni su propia seguridad, ni posesión en este mundo, sino ya eran hombres con un propósito tan fuerte que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por el Nazareno. Qué amor tan fuerte Cristo le había inculcado en ellos. Ojalá que nosotros, hermanos, tengamos el mismo sentir. Que no nos importa nada sino ser testigos del Señor. Discípulos de Cristo. Y estos discípulos que tocaran y palparan y vieran y oyeran, nos han comunicado a nosotros este glorioso evangelio para que tengamos comunión con ellos. Yo puedo tener comunión con San Pablo y San Juan, San Pedro. Y ustedes comunión conmigo y otros comunión contigo y todos comunión con Dios por creer en el testimonio de estos hermanos. Y nosotros también hemos palpado, hemos gustado que el Señor es bueno, hemos sentido el poder del cielo, hemos oído cuando Él nos ha llamado por nuestros nombres y sabemos que somos corderos de su manada. Aleluya, gloria sea al Señor. Estas son las personas que son soldados de la cruz, atletas que corren en la carrera espiritual, que enlistan a otros también a unirse con ellos porque saben dónde van. Usted sabe que el mundo o no sabe dónde va o va equivocado, pero nosotros tenemos un propósito, sabemos dónde vamos y con quién vamos porque no estamos solos. Hombres que antes eran temorizados, cobardes, en fin, podemos tener comunión porque también nosotros éramos muertos sin propósito, temorizados, cobardados, desalentados, pero solamente la presencia de Cristo, hermanos, y nos muestra las manos y el costado y todo cambia, todo cambia. Cuánto necesitamos ese toque divino que nos dé un propósito. Yo siento que hay muchos que han quitado sus ojos del Cristo, están pensando en el matrimonio, en los muebles, en un coche nuevo. Y pues yo no sé de qué estaba pensando, pero veo que se han quitado los ojos de las manos y el costado. Vuelve a poner los ojos donde deben estar. En la carrera no hay otra cosa de más importancia sino de seguir a Cristo con todo tu corazón. Ver los discípulos que salieran a la calle y sus voces no eran las voces que tenían antes. Voces de temblor y temor, escondiéndose. Voces que negaban de haber conocido al Señor como lo de Pedro, sino se expusieran a la muerte. Sabiendo que cada vez que predicaban,
estaban enclavando clavos en su ataúd, en su caja. Usted predicaría, testificaría esta noche si supiera que después que iba a predicar te iban a encerrar. Pronto o tarde eso no tiene que pasar, así que van preparándose. Y tenía un convencimiento, una convicción tan fuerte que a pesar que cada palabra que decían era un martillazo en el clavo de sus propias tumbas, salieran a predicar el Evangelio. Yo recuerdo una campaña que tuvimos en México y había un hermano mexicano llamado Stopani, el director de las iglesias nazarenos de Monterrey, y tuvo un accidente de coche y tuvieron que cortarle la pierna. Pero como antes era drogadicta, no le pudieron dar otra vez alguna anestesia de drogas y tuvieron que cortarse la pierna a hueso y todo, sangre fría. Y yo fui al hospital a pedir a él que colaborara el coro de su iglesia y las demás iglesias que él tenía por todo Monterrey. En aquel tiempo era contra la ley predicar en un sitio público y muchos pastores, al no tener una carta escrita del gobernador, se echaron para atrás. No solamente muchos, sino casi todos. Y se quedó con nosotros unos puños tan pequeños de hermanos y ellos atemorizados. Y este hermano que estaba sufriendo agonía que yo no puedo imaginar, fue el único en Monterrey que me alentó, que me dio coraje. Y yo entré después de poco tiempo que le habían cortado la pierna, él estaba ahí sufriendo, pero me dio una fuerza, me dijo: hermano, hay muchos escondiéndose detrás de las puertas antes que lleguen las piedras, pero salga y predique el Evangelio, estoy contigo y mandaré el coro. En la plataforma los pastores tenían miedo de subir a la plataforma por ser arrestados. Y parecía un poco ridículo, mi esposa y yo, y alguien que tocaba el piano, una plataforma tan amplia donde hay boxeo, y detrás de nosotros 35 voces del coro, por lo menos fue llenando un poco, enviado por este gran guerrero del Evangelio, hermano Stopani, que está ahora en el cielo, con dos piernas glorificando al Señor. Pero hermanos, he estado por muchos sitios del mundo y he predicado en muchos sitios, en muchos países, en muchas circunstancias. Y sé que guerreros y valientes hay pocos. Pero esos son las personas que cambian la historia del mundo, que se arriesgan todo para Cristo y que no se importan de exponerse la vida. Cuando nosotros volvimos a Cuba, en pleno guerra, Castro había triunfado. No había ni un solo persona, ni un solo pastor que me dijo: hermano, que Dios te bendiga, vuelve a tu tierra y termina tu ministerio, sino todo diciendo: cuidado, hermano, porque te van a matar. Que no vayas, que no vayas. Y estaba recién casado con mi novia y de luna de miel nos fuimos a Cuba a predicar el Evangelio. Y Dios me dio su palabra, la palabra que San Pablo dijo: ninguna de estas cosas me mueven, ni cuento mi vida como algo tan precioso, sino lo expongo todo. Y con esa palabra me lancé, crucé el agua, a volver a esa tierra llena de revolución, de barbudos y metralladores. Saliendo del aeropuerto, en la oscuridad de la noche, de repente nos vino al encuentro un montón de soldados. Pararon el coche, todos con sus barbas largas, que aquel tiempo era un poco raro, y sus melenas, y sus metralladores, y miraron dentro del coche y la pobre esposa temblando ahí. ¿De dónde me he metido yo con este hombre? Estaban ahorcando a la gente por los postes de teléfono y seguimos adelante y otro montón de soldados nos asustaron y por fin llegamos. Y había temor por todos los sitios. Y los pastores, para estar conmigo, tenían que exponerse la vida y muchos no querían que subieran junto a mí porque sus vidas estaban en peligro. Solamente un hermano Raúl Trujillo, que estuvo conmigo en Córdoba, tenía el valor de estar al lado mío como americano
en Cuba porque estaba para que lo matasen. Hermanos, no hemos llegado todavía a esto, pero que se preparan a servir a Cristo, cuesta lo que cuesta, pasa lo que pasa. Y para esto tiene que tener usted una visión de las manos heridas y del costado de Cristo, y de la paz que Él nos ponga en nuestros corazones, y de la gran comisión que nos dice: hijos míos, como el Padre me ha enviado, así os envío. A sufrir también, a sentir la comunión de mis sufrimientos, mis padecimientos, no de evitar todo lo malo, sino de pasarle el fuego con esa llama de Dios dentro de ti, que ningún fuego puede apagar. Y si ya estáis gobernados por la esposa y por la novia y por el tía, figúrese luego, hermanos. Cuando un gran santo del primer siglo tenía que sufrir el martirio, se me va ahora su nombre, le echaron los leones y los leones le atacaron. En ese momento dijo: ahora comienzo a ser cristiano. Y ese mismo Espíritu de Cristo, lo que habéis recibido cuando Dios te bautizó con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que le levantó de los muertos al Señor. El Espíritu que lanzó los primeros discípulos de cruzar mares y aguas, que hicieran caer el imperio romano debajo de sus voces de triunfo del Evangelio de Cristo. Aleluya, yo soy contento que soy cristiano. Ya ha pasado muchas millas y muchos kilómetros debajo de mis pies y no puedo mirar para atrás porque ya estoy más cerca de la meta que antes. Siguiendo a mi Señor, predicando el glorioso Evangelio que es más precioso para mí hoy en día que nunca lo fuera. Tenemos una bandera, hermanos. Cada partido tiene sus banderas y nosotros tenemos también una bandera. Manchado con sangre. No la sangre de nuestros enemigos, ni la sangre de aquellos que queremos conquistar, sino la sangre del Cordero y la sangre de los mártires, y puede ser la sangre nuestra también. Yo estaba leyendo de un misionero en el África que tuvo bajo su cargo 120 misioneros, repartidos en muchas provincias de África. Llegó el momento cuando le cortaron el sostén de Inglaterra y de América y él no tenía dinero ya para mandarles sus sueldos. Les llamó todo el campo misionero y tuvo una reunión con 120 hombres y sus esposas. Y les propuso la situación: hermanos, no tenemos más dinero, vosotros hacéis lo que pensáis mejor. Viviendo en un país extraño, lejos de su tierra, en condiciones muy difíciles. Dijeron: hermano Lake, por favor retírese, queremos tener una reunión entre nosotros. Se fue el misionero, el apóstol, y ellos se quedaron. Y luego les llamaron y habían preparado la comunión, el vino y el pan. Y dijeron: hermano, sírvanos por favor la comunión. Y cada uno levantó el vaso y dijo: este es el vaso, el nuevo vaso, el Nuevo Testamento en mi sangre. Pero no era solamente la sangre de Cristo a que se referían, sino al tomar el vino decían: este es el pacto nuevo en mi sangre, refiriéndose a sí mismos. Y pidieron al hermano Lake una sola cosa: hermano, cuando nos morimos de hambre, si llega ese momento, que tú nos entierras. Y en ese año él tuvo que enterrar 12 de los mejores hombres del campo misionero y 16 esposas y niños, enterrado en África, pero dedicado a servir al Cristo. Y la sangre de esos mártires es lo que hace brotar la iglesia del Señor. Hermanos, recuerden la gran comisión: como el Padre me ha enviado, así os envío. De la misma forma, con esa gloriosa autoridad como hijos reales, con la misma unción del Espíritu Santo, esperando las mismas señales que deben seguir nuestras vidas. Expuesto a sufrir los mismos sufrimientos, de ser rechazados si es necesario. Porque el Señor dijo: si habéis recibido a mí, recibirán a vosotros. Y si a mi palabra no quieren escuchar, tampoco a ti escucharán.
Recuerda que cada vez que testificas estás en representación de Jesucristo. Cada vez que yo predico estoy en representación de Jesucristo. Y si estáis recibiendo mi palabra, estáis recibiendo la palabra de mi Maestro. Y el Señor dijo, los que vosotros reciben a mí también reciben. Eso es precioso, ¿verdad? Y vosotros, manada pequeña, que estáis recibiendo la palabra que Dios me ha dado, recuerda que estáis recibiendo a mi Maestro Jesús también. Ahora salgan y predican a la calle a los demás que todavía no han conocido. Las almas que andan sin rumbo y sin saber dónde van. Los miles y miles de niños que no tienen oportunidad de oír el nombre de Cristo con reverencia. Y que Dios les acompañe, que les bendiga y que les dé el mismo fuerza y valor que tuvieron los primeros hermanos y que durante los siglos los seguidores de Cristo han tenido. Tenéis una bandera grande y honrada que enarbolar. Sea orgulloso de tu herencia entre los santos. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por el soplo divino y sabemos que tú estás aquí en esta noche soplando sobre nosotros para darnos aliento nuevo y fe nueva. Sabemos que hay personas encerrados en su temor, encadenados aún con temores y prejuicios, sin el denuedo que deben tener. Pedimos, Señor, que en este instante que reciben fuerzas en el nombre de Cristo, porque tú no nos has dado espíritu de temor ni cobardía, sino espíritu de amor y poder y de dominio propio. Para los que faltan dominio propio, Señor, pedimos que respiran ellos, que le dé ese dominio propio sobre sus pasiones y sus palabras y sus genios, y que sean discípulos de verdad de Cristo Jesús. Úngenos, Señor, con tu Santo Espíritu, y denos una visión nueva de tus manos y de tu costado. Que jamás nos olvidemos lo que nos cuesta la salvación. En el nombre y por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén y amén.